Imaginemos lo imposible. Una filosofía dueña de un mensaje simbólico o matemático sin referencia a las palabras. Nada es sencillo. Derecho a tener una familia. Parece ser el título de la columna del día de hoy. No es una indicación espacial, sino una definición en tanto a cosas que tenés que tener la posibilidad de tener. Digo, no es que va derecho a tener una familia, sino que tenés el derecho a tener una familia. De esto hablará la columna de Derechos Humanos de hoy con Macarena Martínez, Riva Cambrín. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Es muy largo el apellido y tengo que leerlo porque alguno me voy a olvidar. Sí, es largo. Bien. ¿Es uno solo o es madre, padre y así? Es toda la familia. Ah, es toda la familia. No, son dos. Riva Cambrín es compuesto. Ah, bien. Es Está bien. Martínez, Riva Cambrín. Bien. Entonces ahora lo estaba diciendo mal. Pensaste que eran tres. Pensaba que eran tres. Si son dos, ahora la pausa entre el segundo y el tercero va a ser más breve de la semana que viene. Bueno. Bueno, derecho a tener una familia, ¿está bien? Derecho a tener una familia. Quería arrancar con una pregunta. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de o escuchás esto, derecho a tener una familia? No soy un buen ejemplo porque si yo te digo lo primero que se me ocurre... Lo primero, no importa. Un perrito. Bueno, pero pensando en personas. Por eso dije que no era un buen ejemplo, porque era lo primero que pensaba. Son parte de una familia. Sí. Sí. Bueno, en general uno tiende a pensar, o por lo menos yo tiendo a pensar en el niño y no en el adulto. En que el niño tiene derecho a tener una familia y no lo pienso tanto como que el adulto tiene derecho a tener una familia, si bien imagino que el derecho es para todas las edades. Bueno, un poco y un poco, ¿no? Por ahí podemos remontarnos a de dónde sale, cómo se llega al derecho de niños, niñas y adolescentes a tener una familia. En una primera instancia podemos hablar de la Declaración de Ginebra de 1923, que fue adoptada por lo que sería el antecedente a la Organización de las Naciones Unidas y que después se pone en vigencia en 1959, bastantes años después, pero que era una declaración no vinculante, lo que significa que podían adherir los países que quisieran, pero no tenían la obligación de aplicarla en sus países. Recién en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el primer tratado internacional vinculante en materia de derechos de niñez y adolescencia, que se denomina Convención sobre los Derechos del Niño. Esto entró en vigor en septiembre de 1990 y la diferencia que como más importante que traza este nuevo paradigma es empezar a entender a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Previo a este paradigma que rige en la actualidad, en Argentina, por ejemplo, existía lo que se llamaba la Ley de Patronatos de Menores o Ley Agote, que duró 85 años más o menos, hasta el año 2005, donde se aprueba y aplica esta nueva ley, pero que consideraba a los menores de 18 años como menores, donde si bien el Estado tenía una intervención, en el caso de que sus derechos sean vulnerados, no se entendían como tales, como derechos, y tampoco se entendía a los niños como sujetos, sino como objetos que debían ser tutelados por el Estado en el caso de que sus familias no puedan, por las razones que sean. En ese momento se hablaba de riesgo moral, riesgo de delito por delincuencia o por vivir en la calle. Entonces, como si fueran ellos mismos algo peligroso. Totalmente. Ese era el paradigma. Y la respuesta del Estado era intervenir, sacarle la patria potestad al padre, porque era el que tenía la patria potestad,
no había tampoco una inclusión a la madre en ese caso, sacarle la patria potestad al padre e institucionalizar a los menores en instituciones, orfanatos, con reglas bastante militarizadas, dice la historia. Entiendo que tenían que ver con formas de proteger a esas infancias, entre comillas, nadie me está viendo, pero estoy haciendo comillas, pero desde un paradigma violento, desde una forma de, no solo indeterminada, no había un límite de tiempo en el que esas infancias permanecían en esas instituciones, sino que también las formas de crianza que terminaban teniendo eran violentas, sufrían situaciones de control y de abuso bastante frecuente. Bueno, en el 2005, cuando en realidad en los 90 Argentina adhiere a ese tratado internacional sobre derechos del niño y se reglamenta en la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Y bueno, y a partir de ahí empieza todo un caminito de empezar a cambiar este paradigma y empezar a pensar a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Dentro de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, como ser el derecho a acceder a la educación, a la salud, a la recreación, el juego, etcétera, existe el derecho particular que es tener una familia. El Estado y la norma lo que dice en la actualidad es que la prioridad siempre va a ser que esa infancia o esa adolescencia tenga una revinculación con su familia de origen. Acá se abren un montón de aristas, ¿no? Porque en primera instancia sucede que para que el Estado intervenga y le quite la patria potestad a la familia de origen, tienen como que comprobar que realmente existe una situación de vulneración total de derechos. Si hay una familia que por X razón no lleva a sus hijos a la escuela y se intentan hacer tomar algunas medidas de prevención, la ley establece que el Estado tiene que garantizar y promover a esas familias el conocimiento para que esas infancias puedan acceder a esos derechos, pero para que esas infancias o adolescencias sean sacadas de su familia de origen, la situación tiene que ser de una violencia extrema. Eso, por un lado, es terrorífico, porque violencia extrema indica cosas extremas, básicamente, feas. Tiene que llegar hasta esa violencia para que haga algo, si no, seguimos probando. Seguimos viendo, seguimos hasta intentando. Que no sea extrema. Sí, y a consideración también de cada región, qué es lo que considera extrema. Es como, hay medio un limbo, si bien hay avances en materia de derechos y si bien hay cuestiones que la ley prevé que están bien, hay otras cuestiones que siguen vulnerando los derechos de las infancias y las adolescencias. Y en este sentido, pienso un poco en las familias que tienen hijos, hijas, y que pueden proteger y que intentan garantizar esos derechos, no sin cometer errores. Digo, las familias son familias y los adultos hacemos lo que podemos, pero se supone que al tener hijos intentamos hacer lo mejor posible. Yo no los tengo igual, pero harías lo mejor posible. Intentaría hacer lo mejor posible, de acuerdo a mi experiencia personal y de acuerdo también a los conocimientos, ¿no?, que uno va adquiriendo. ¿Y qué concepto hay de familia atrás de eso? Porque la familia hoy puede ser algo distinto de mamá, papá y un niño. Sí. ¿No? Pues el derecho a la familia ¿es un derecho de los niños o es un derecho humano? Porque si se complementa con el derecho de una familia, como
el derecho a el niño a ser criado y el adulto a criar un niño se puede compensar con el derecho que tienen quienes buscan adoptar. Bueno, un poco vamos a ir ahí, pero... Para compensar eso, aunque también una familia puede ser otra cosa. Sí. Puede no incluir sí, o sea, mamá, papá, niño, sí, puede redes incluir de uno de los contención, tres, sí. ni dos. Sí, digo. sí. Sí, la ley prevé cualquier tipo de familia, lo que se entienda como familia, cualquier adulto, grupo de personas que puedan criar y contener a esa persona y brindarle la mejor calidad de vida posible. Pero lo que establece en uno de sus artículos, una de las cuestiones principales, es el derecho del niño a tener voz, básicamente, y a que sea considerada su voz, que en la normativa anterior a 1990 eso no estaba considerado bajo ningún punto de vista, y es una característica fundamental porque no solo implica esto de dejar de considerar al niño como un objeto y considerarlo como sujeto de derechos, sino también lo involucra en la participación de qué tipo de vida quiere tener, de acuerdo a las capacidades, obviamente, que tiene ese niño, niña o adolescente, a las capacidades de acuerdo a su edad, ¿no? Y los conocimientos. Y en relación a eso, bueno, las infancias que son separadas de su familia de origen, la ley establece que, bueno, que tiene que haber todo un proceso primero de revinculación con esa familia de origen o con la familia alternativa, no familia alternativa, con la familia más ampliada, con los tíos, tías, incluso vecinos, vecinas. Y se hace mucho hincapié en eso, principalmente se trabaja especialmente en revincular y de prevalecer que esa infancia o adolescencia continúe o se pueda revincular, y se establece un plazo de 90 días en donde el Estado tiene que garantizar que la situación de los adultos responsables mejore, ya sea por una situación económica, ya sea por situaciones de abuso de sustancias. Es raro de resolver en 90 días esas cosas. Es difícil, a partir de esos 90 Porque días... el Estado ahí que es como un mediador. Cumple un poco la función de mediador, claro, pero es difícil. Es un mediador entre quiénes, porque si hay dificultades de gente con adicciones, y mirá, en 90 días no se va a resolver. No. Algo más que un mediador hace falta ahí. Si la gente no tiene trabajo, tampoco se va a resolver en 90 días. Sí, y que si se llega a la instancia de desvincular a un niño de su familia de origen, un poco vuelvo a lo anterior, es porque la situación es realmente complicada. Es muy difícil en Argentina que a vos te saquen a tu hijo o hija y sea institucionalizado. A partir de eso, bueno, la ley contempla un máximo de 90 días para resolver la situación, se puede presentar un amparo para extender eso a 90 días más, y se supone que en esos 6 meses la situación tiene que resolverse. Si no se puede revincular a esa infancia o esa adolescencia con su familia de origen o con el contexto que lo contenía, lo que debería suceder es que esa infancia que ya está institucionalizada, que ya vive en un hogar, desde el momento en el que fue desvinculada de su familia, debería entrar en lo que se conoce como el proceso de adoptabilidad, no es proceso, pero bueno, en la situación de poder ser, de poder entrar al registro de niños y niñas y adolescentes que puedan ser adoptados. Sí. En el medio sucede que si la familia de alguna manera intenta revincularse, esa posibilidad de que el niño entre en el listado de adopción se cae. Entonces, mientras tanto, el niño sigue institucionalizado, se intenta, como hay un interés de la familia, se intenta otra vez la revinculación y así
Durante mucho tiempo estoy haciendo sí, ruido. algo sucede que no sé, a veces hace ruido. No sé si es el auricular, el golpe en la mesa. Sí, no sé. Lo iremos descubriendo. Intentaré no golpear más la mesa. Sí, por lo pronto. Es curioso porque el Estado no, por todo lo que estás contando, no cumple un rol más que de, no sé, parece una mediación de un gobierno municipal, como que arregla entre dos vecinos, pero no también, termina de garantizar ese derecho. No me imagino cómo se podría también, porque a priori uno dice, bueno, no hace más que mediar entre la familia y el niño. ¿Qué más podría hacer el Estado? Se supone que el Estado tiene la responsabilidad de no solo intervenir en esas situaciones, sino intervenir en todas las familias y asegurarse de que esas infancias estén claro, lo pudiendo... que digo es, ¿cómo harían? Se supone que se hace a través de equipos psicosociales locales, de organismos de niñez. De un instituto donde puedan estar cuidado de adultos responsables, pero quedaría institucionalizado el niño. Quedan institucionalizados. Y un poco lo que... Bueno, hablar un poco de esto, digo, el otro día pensaba, fue el Día de las Infancias, y pensaba en qué podíamos hablar, y se me ocurrió, bueno, hablar de esto, porque, bueno, muchas infancias no están en situaciones lindas, y vivir institucionalizado no es un paseo, no es una instancia de placer. Los niños no entienden muchas veces, lo poco que entienden les hace mal, ¿no? O sea, obviamente, si no están con sus familias de origen y no tienen la posibilidad, porque constantemente se está intentando revincularlo con esas familias, y esas familias no están pudiendo resolver las problemáticas que hicieron que ese niño caiga en una institución, o sea, llevado, mejor dicho, a una institución, en el medio les va pasando la vida. Claro. Y en ese sentido, algo que es muy importante y bastante doloroso es que, bueno, en Argentina, según datos oficiales, hay alrededor de 10.000 niños, niñas y adolescentes institucionalizados, y hay alrededor de 2.000 familias o personas que están anotadas en el RUAGA, que es el registro para poder avanzar en el proceso de adopción. Pero en ese registro, bueno, vos obviamente tenés tu derecho como adulto a decidir qué tipo de niño, cuáles son las características que aceptás como adulto o que crees que tenés las capacidades para criar. Y en ese sentido sucede que de esas 2.000 y pico de personas que están anotadas en este registro, el 80 y pico % solo está capacitada, porque es así como se los denomina, para adoptar a niños de entre 0 y 3 años, como mucho 5 años. Volviendo un poco a lo que decíamos, es muy difícil que saquen a un niño de su familia de origen, por lo que es muy difícil que haya bebés en instituciones. No, además, todo ese proceso de intento de revinculación puede hacer que no estén en edad, en situación de ser adoptados hasta los 12 años. Claro, sí. Es eso. Básicamente cuesta que... No soy solo yo. No. Es un dato técnico al margen. Todo hace un poco de ruido hoy, no sé qué será. Sí. Es justamente eso, digo, es muy difícil que se saque a las infancias de su familia de origen, es muy difícil de comprobar, es muy difícil que la sociedad se involucre en situaciones de violencia, sabiendo que suceden situaciones de violencia en el ámbito intrafamiliar. Y también es muy difícil esto que haya menores de 5 años institucionalizados que estén con la posibilidad de ser adoptados. Entonces, pasa que la mayoría de las infancias crece y llega a los 18 años institucionalizada, y a partir de los 18 años que se arreglen. Es que ese derecho a la familia incluye tener las condiciones materiales para llegar a ser un adulto que pueda tener una familia. Si no, estamos atrapados en un loop
que no tiene salida. Si las familias no tienen las condiciones, me pongo marxista, materiales de existencia, que le permitan criar a un niño, probablemente lleguemos a casos como este, que o sea, una vez llegado ahí, es como en matemática, ¿viste ese error de arrastre? Una vez llegado ahí y no hay una salida, solución. No hay una salida si llegamos a ese momento. Como que es antes, es buenas condiciones de trabajo, buena educación, buena salud, para que esas familias, probablemente algunos, así todo, tengan problemas, pero capaz que en vez de 10.000 hay 3.000. Capaz que hay 7 que si tuvieran un trabajo aceptable y ganaran más o menos bien y hubieran podido estudiar y le dieran las condiciones al niño y un colegio con vacantes, digo, un montón de otros derechos concomitantes, tal vez no sería una solución más factible que la institucionalización y machear con los 2.000, que aunque los 2.000 dijeran, bueno, denme los más grandes, quedan 8, porque hay 10.000 y hay 2.000 que quieren adoptar, te siguen quedando 8.000 que no tienen no tienen la posibilidad de... Claro. Sí, en relación a quienes están anotados en el registro, se hacen como revisiones psicológicas, hay como todo un... no me sale la palabra, pero todo un sistema que prepara, digamos, a esos adultos y adultas para poder llegar a la instancia de conocer a una infancia y acceder a ver si esa infancia también responde de manera positiva y quiere ser parte de esa familia. Bueno. Sí. También sucede mucho que, y es lamentable, sucede mucho, vos mencionabas familia, relación perritos, es horrible, pero sabemos que sucede, que mucha gente adopta animales y los devuelve, que nos parece terrible. Bueno, lo mismo sucede con niños, niñas y adolescentes. Sucede que el proceso de adopción, una vez que a vos te dieron el sí para que ese niño pueda empezar a vincularse con vos y todo ese proceso, más o menos, aproximadamente, dura entre 1 año y medio, 2 años, hasta que podés empezar el trámite para la adopción plena, para que ese niño sea legalmente tu hijo, puedas ponerle, si quieres, su apellido, el apellido de la familia, etcétera. En ese, mientras tanto, esos adultos pueden decir, bueno, no, la verdad que me arrepentí, lo devuelvo. Raro. Pasa, sí. Yo no, conozco... es raro que exista esa posibilidad, de hecho. Es raro porque además se supone que le hacen pericias psicológicas a la familia, que se hace todo un procedimiento previo para que esto no suceda, para que esas infancias puedan finalmente estar en una familia, crecer con sus derechos, que se puedan cubrir sus derechos fundamentales a la vivienda, a la educación, a vivir en una familia, básicamente, y que esa familia los cuide, los proteja y les dé las garantías para desarrollarse plenamente y crecer y poder progresar de alguna manera en la vida adulta. Así que la situación es bastante compleja. Es bastante complejo pensarlo en términos de cuándo el Estado interviene, si es el mejor momento, si no es el mejor momento. Es complejo también pensar en esta cuestión de la situación de adoptabilidad, cómo y quiénes definen en qué momento cada infancia o adolescencia puede estar en ese listado. Y en el medio les pasa la vida. Entonces, un poco la situación de hoy son preguntas abiertas. Yo no tengo las respuestas y no las tenemos, obviamente, pero me parece que es importante pensar, sobre todo quienes estamos en las universidades, en las academias, quienes hacemos investigación, nos capacitamos en derechos humanos en mi caso, pero en quienes tenemos la responsabilidad porque accedimos a estudios terciarios o universitarios, de tener también una conciencia social. Sabemos que no todo el mundo la tiene, pero yo considero que es una responsabilidad que debería venir como materia, si se quiere, de alguna manera devolverle a la sociedad esa formación y esas capacitaciones que nos permiten crecer profesionalmente para
trabajar en la sociedad, devolverle a la sociedad esos conocimientos y tratar de impulsar medidas y proyectos que mejoren las condiciones de vida realmente de la población, en este caso de la población más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. Que bueno, un dato no menor también es que no solo las personas que están inscriptas en su mayoría quieren adoptar niños menores de 5 años, sino que la mayoría no quiere, la ley prevé que no se separe a los hermanos, la mayoría no quiere adoptar grupos de hermanos. Digo, no lo estoy diciendo desde una mirada de juzgar a esas personas, porque también entiendo que la realidad socioeconómica de esas personas puede significar no poder criar a 2 niños o a 3 niños. Pero bueno, digo, hay toda una situación que hace que se vayan postergando. Y en relación a las capacidades que esos adultos tienen, el mayor porcentaje no está capacitado para, según sus palabras, ¿no?, para adoptar niños con discapacidad o enfermedades crónicas. Así que, además del porcentaje altísimo de personas que no pueden o no quieren o adoptar a niños mayores de 5 años, el porcentaje de personas que podrían adoptar a niños o niñas o adolescentes con discapacidad o enfermedades es menor al 1%. Entonces, es muy complejo y me parece que la discusión tiene que empezar a darse en el sentido de qué es lo que buscan esos adultos y adultas a la hora de decidir maternar o paternar. O sea, si es un deseo individual de decir, bueno, yo solo quiero tener un hijo blanco, rubio, de ojos claros, y que vaya a las mejores escuelas y no sé, qué sé yo, o si realmente el deseo va en mejorar la calidad de vida de esa infancia, protegerla, intentar que ese niño o adolescente se sienta parte de la familia, pero no de forma obligada, sino que ese proceso vaya sucediendo. Yo tengo ahí un matiz, pero dada la hora no sé si lo vamos a poder discutir, solo lo planteo, que es que ese derecho debería ser garantizado por el Estado, no por las ganas de otros ciudadanos. El Estado, no sé cómo hacemos, no digo el Estado allá, sino todos, ¿cómo hacemos para que el Estado garantice la crianza, el cuidado de esos niños, no simplemente encontrar y machear con una pareja que puede tener otros deseos? Para no juzgar los deseos de cada uno. Por ahí quieren tener un nene rubio de 2 años. Bueno, fíjense cómo hacen. El Estado tiene que ver cómo hace para que aquel que no sea rubio de 2 años siga teniendo una familia. El Estado lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer todos, no le tenemos que imponer a un tercero cómo tiene que adoptar el niño. Capaz que yo no coincido, para mí está bueno que tengan el deseo, como vos decías, de maternar, paternar y criar y educar a un niño, tenga la edad que tenga. Ahora, si eso no pasa, el Estado tiene que buscar la manera de resolverlo y no de generar el deseo en alguien que capaz que no lo tiene. Tiene que el Estado tener instituciones a la altura de circunstancias como esas, con profesionales a la altura de circunstancias como esas, para resolver que tengamos una sociedad que de pronto no quiere adoptar niños de 10 años. Sí, que piense, que por eso digo, pensar a quienes estamos en estos espacios como responsables de alguna manera de discutir estas cosas y de empezar a pensar qué es una familia, qué es lo que los adultos tenemos como responsabilidad para brindarle a esas infancias. Como un pase de manos. Se lo saco acá y se lo doy a este voy. No lo quiere agarrar nadie del otro lado. Y mientras tanto... Claro, el Estado debería en ese sáquese son 8.000 y no 12. Bueno, tiene que resolverlo de otra manera que no sea decir, voy a esperar que vengan 8.000 padres nuevos, madres nuevas para los niños que me quedan acá. Que también hay otra situación que es muy frecuente, que la adopción queda como última instancia. En general, las personas que deciden maternar o paternar intentan primero
de las 1000 maneras posibles que Más con los avances de la ciencia son que eso 2000 suceda, maneras. sí, a esta altura, que eso 2000. suceda de la manera biológica, Médica. sí, Médica. médica. Porque biológica sería si sucede, si no sucede, no sucede. Ya sí. Hay que hacer procesos y procesos, congelar esto y Y sí, lo otro, poner una y cosa acá. la otra del otro lado, ya muy Sí. biológica Más y natural científica. no es más científica, ciencia ficcionística. Larguísimo el tema, podemos volver sobre él en lo que queda del año en algún momento, si querés. Porque son 15:59, ¿tengo bien la hora? 15:59. Estamos. Estamos recumplidos. Sí. Macarena, gracias. Quedan muchísimos temas. Sí, porque, es súper amplio el tema, no queda agotado ni no, seguramente volvamos sobre esto, sobre el derecho a la identidad, sobre un montón de cuestiones. Así que yo como lo que dejo es repensémonos Pensemos. como adultos y adultas que tuvimos la posibilidad de estudiar o de estar en estos espacios y veamos qué podemos hacer para aportar. Columna de Derechos Humanos, Macarena Martínez Rivacambrín. Gracias por haber venido hoy. Gracias, Juan. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Y a ustedes que están escuchando, gracias por haber escuchado hoy. También nos vemos la próxima. Ana Saga en los controles, Daniela Tagliafico con la producción general y la coordinación. Mi nombre es Juan Carabelo. Mañana